En el escenario, Luis Fernando Fuentes, director de Comercio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La doctora Claudia Gaviria, directora de Gestión de Aduanas de la DIAN. Y la moderación de este segmento estará a cargo del doctor Pedro Sarmiento de Crowe Horwath. Sean todos ustedes bienvenidos. Doctor Sarmiento, adelante. Del segmento todo en general. Tiene una hora. Muy buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes hoy un tema tan importante como es el de la facilitación y los avances que en materia de comercio exterior proporciona tanto el Ministerio de Comercio, representado por Luis Fernando Fuentes Ibarra, director de Comercio del Ministerio, como el aporte de la aduana, hoy representada por la doctora Claudia Gaviria, directora de aduanas de nuestro país. Creemos que el panorama, y más en el marco de este seminario, de este congreso, en donde la innovación, el análisis específicamente de cómo la informática, el conocimiento y la renovación son hoy las características del mundo moderno, pues hoy en ese marco de creatividad, de entusiasmo y de manejo de lo que es el mundo futuro y las grandes transformaciones que se dan en los próximos años, vamos a tratar de mirar esa transformación, esa proyección, esa perspectiva desde las perspectivas del manejo inmediato de nuestro comercio exterior. Vamos a invitar primero al doctor Luis Fernando Fuentes para que nos haga un marco general, conceptual, sobre el comercio exterior colombiano. ¿Cómo lo ve? ¿Qué proyecciones, qué situaciones de carácter particular tiene completamente determinadas para luego ya mirar temas más concretos de este proceso de facilitación? Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos los asistentes, a todos los amigos, conocidos, compañeros de equipo de la cadena de suministro de comercio exterior. A Pedro, muchas gracias por la presentación, a Claudia como mi compañera de panel. Y le pido disculpas porque realmente primero siempre serán las damas, pero tengo que tomar un vuelo, lamentablemente me pusieron el vuelo muy atravesado y prácticamente termino acá y salgo para el aeropuerto. Claudia, gracias por darme este espacio entonces. Bueno, ante todo, a la Andy, con todas sus cámaras integradas para este evento, mis agradecimientos por la invitación. Creo que esta es una bonita oportunidad para contarle hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, pero especialmente enfocarnos en lo que son los retos, en lo que son las iniciativas que se han hecho desde el Gobierno Nacional en estos años para efectos de la facilitación del comercio y a dónde debemos apuntar. Lo primero, cuando uno quiere ver qué hacer, tiene que revisar cómo se comportan las situaciones, es decir, en este caso el comercio exterior, hacia dónde debemos apuntarle. Y el primer interrogante que yo siempre hago al respecto es si todos los que estamos aquí presentes, que somos parte de la cadena de suministro o de la cadena de comercio exterior, estamos haciendo lo que nos correspondía hacer. Si esto realmente hemos logrado la armonía necesaria entre todos los actores del comercio exterior, incluyendo autoridades de control, autoridades facilitadoras y diferentes actores del sector privado que contribuyen a que se haga el comercio exterior. Esa es la primera pregunta, es el primer interrogante, porque no podemos encontrarnos como que el gobierno desarrolle o que el sector privado desarrolle, sino que tenemos que vernos como uno solo para que podamos asumir los retos que se nos presentan en el comercio y sacar adelante
lo que deseamos. Cuando uno empieza a mirar cómo ha sido el comportamiento de la carga el año pasado, solamente por poner un referente, qué sucedió entre enero y diciembre del año 2017, encontramos que se movieron en total, carga total, alrededor de 183 millones de toneladas de carga. Es un mundo de carga, por supuesto, y eso tiene que mover todos los eslabones de la cadena de comercio exterior, sea en materia logística, sea en materia de operaciones de importación, exportación o lo que corresponda al respecto. Cómo participa ahí la gente de aduana, la gente de carga, el operador portuario, el puerto, las entidades y demás. Ese es el gran reto, mirar qué es lo que realmente hacemos nosotros para lograrlo. Entonces miren que este es un dato muy importante que tienen que revisar con cuidado porque después hay otra diapositiva que nos ayuda a aclarar. Lo primero es que por Santa Marta se movieron alrededor de 75 millones de toneladas, pero por supuesto, como le digo, esto es un movimiento total porque aquí incluye todo lo que son lo que nosotros llamamos minero energético. Aquí está crudo, está carbón, está minerales, está todo. Entonces aparece Santa Marta como el top one en el ranking porque es el que más mueve. Después con 46 millones Cartagena, aparece La Guajira con 34 millones y ustedes saben obviamente por Puerto Bolívar y por el movimiento que hace. Pero cuando vamos a mirar qué es lo que realmente sucede con el movimiento de carga no minero energética en el mismo periodo, encontramos que Buenaventura es el que más mueve. Estamos hablando de Buenaventura, incluyendo todas las terminales portuarias, como ciudad-puerto. Estamos hablando del movimiento de 12 millones y medio de toneladas por parte de Buenaventura, 7.5, cerca de 7.5 por Cartagena y Barranquilla 5.8. Entonces se concentra en estos tres puertos el 82% del movimiento de la carga que es no minero energética para el año 2017. Y cuando uno mira entonces cómo se ha comportado en los últimos 3 años, el movimiento de carga de lo que es no minero energética, por vía marítima encontramos una evolución interesante. Pasamos de exportaciones no minero energética, y aquí no estamos hablando de valores sino de cantidades. Pasamos de 6.4 millones a 6.6 hasta 7.1 millón de toneladas el año pasado. Entonces, si ustedes aprecian esto, lo que ha habido es un comportamiento importante respecto de cómo han crecido las cantidades de toneladas que se han movido por los puertos. Y aquí están, en consecuencia, los principales productos exportados. Aquí hay 15 productos que están relacionados como los principales, pero obviamente es para este periodo de enero a diciembre de 2017 y que relaciona, por un lado, todo lo que tiene que ver con productos minero energéticos en su totalidad y por otro lado los que son no minero energéticos. Entonces empezamos a revisar que no minero energético aparece en cantidades como siempre, el banano, aparece el café, azúcar y el aceite de palma. Estos son elementos que ya conocemos nosotros de la relación de comercio exterior que siempre ha tenido Colombia respecto de los productos que se denominan tradicionales, ahora no minero energéticos. Y cuando miramos el total encontramos hulla, petróleo, en consecuencia empieza uno a ver cómo se baraja la canasta de comercio exterior. Después miremos cómo afinamos el trabajo que tienen que hacer las autoridades junto con los usuarios de comercio exterior. ¿Cuál es la estrategia a desarrollar? ¿Hacia dónde? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que empezar a revisar cuáles son los principales destinos de nuestras exportaciones. Y esto sí que es importante porque recuerden que las condiciones de admisibilidad o de acceso de un mercado varía del otro. O sea, no es lo mismo exportar a un mercado como el de Estados Unidos frutas que exportar a un país determinado con el que ya llevamos muchos años haciendo exportaciones de estas frutas donde existen protocolos sanitarios establecidos, consolidados. Entonces, vemos que Estados Unidos representa para nosotros en materia de exportaciones el 14%, o representó en el 2017 el 14.3%, la Unión Europea el 27.7%, y esto quiero decirles que no está dado en valores FOB, sino en toneladas, porque es todo el comparativo que hemos venido nosotros observando acá. Estos 5 países que aparecen aquí reflejados, considerando la Unión Europea como un solo país, representan el 55% del total de las exportaciones. México el 4.9%, Brasil el 4.3% y China 3.6%. Entenderán que esto es en toneladas. Luis Fernando, una pregunta sobre el tema de facilitación. No sé
si todavía tengamos algún punto de la parte estadística, pero quisiera un poco aprovechar su presencia para que hablemos concretamente de la facilitación del comercio. Y tanto a usted como a la doctora Claudia les preguntaremos sobre la ley 1879, porque ese acuerdo de facilitación del comercio hoy juega un papel vital en toda la dinámica y la cadena logística, cómo favorece a los puertos, cómo desde la perspectiva de las zonas francas, que representa un número importante a tener en cuenta en importación y exportación, podemos nosotros buscar y pretender la facilitación. Cuéntenos, por favor, de esa facilitación frente al acuerdo, especialmente alrededor de los desarrollos informáticos. Todo el día de ayer nos dedicamos a ver la prospectiva y a ver cómo el mundo cambia, cada 4 meses hay una nueva tecnología, cómo manejamos el tema de los riesgos hoy que son tan sensibles para toda la cadena logística y los documentos en su operación interna en el Ministerio de Comercio Exterior. Gracias, Pedro. Yo justamente estaba ambientando con las estadísticas para llegar a cuáles son los avances que tenemos en materia de facilitación del comercio en este gobierno, todo lo que se ha hecho de manera conjunta con las autoridades, porque esto no es un trabajo independiente, sino de todas las autoridades con todos ustedes aquí presentes. Lo primero es que después de más de 10 años de negociaciones de la ronda Doha en la OMC, por primera vez se saca un acuerdo, y el acuerdo que se logra por parte de los países es en materia de facilitación del comercio. Este es un gran apuntalamiento hacia lo que todo el mundo quiere en el mundo, todo el mundo quiere en el mundo, todo el mundo desea implementar, que es eliminar sobrecostos, es establecer procedimientos simplificados, lograr el despacho de su mercancía de manera expedita. Y nosotros adoptamos el acuerdo de Marrakech sobre facilitación del comercio con la ley 1879, aprobada el año pasado en el Congreso y sancionada por el presidente en enero de este año. Es la ley 1879. Esta es una ley que nos da unos elementos fundamentales relacionados con maneje sistemas de administración de riesgos inteligentes automatizados, genere opciones de entregar la mercancía de manera rápida, expedita, con procedimientos simplificados, y ojalá que se permita la determinación del pago de los impuestos de manera anticipada o a manera posteriori del despacho de la mercancía. Publique toda su legislación para que sea mucho más transparente, más coherente, y que adicionalmente todos los países tengan acceso a qué está funcionando, cuáles son los procedimientos o la norma para efectos de importar una mercancía o exportar. Entonces son elementos clave, y un elemento importante que está relacionado con el despacho de la mercancía, que establece que en la medida de lo posible las mercancías se despachen en un término no mayor a 48 horas. Esto es un precepto que ya nosotros habíamos trabajado con Estados Unidos en su momento, y quiero llamar la atención que es uno de los pilares fundamentales de lo que hoy en día está trabajando la aduana con el gobierno, en tanto que estamos buscando hacer una medición de tiempos de despacho de mercancía para ver cómo disminuimos los tiempos de despacho en Colombia, cómo los implementamos y cómo logramos ponernos al mejor nivel de los estándares internacionales. Llevamos muchos años trabajando para acceder a la OCDE y estamos a puertas de ingresar, y creo que es súper importante que nosotros adoptemos estándares internacionales. Entonces yo quiero comentarles que nosotros en materia de facilitación del comercio, en lo que corresponde al marco normativo, hicimos lo que nos toca. Uno tenía la posibilidad de establecer en unas canastas A, B, C, D, qué compromisos podía diferir para aplicación en el tiempo. Colombia solo difirió 2 compromisos para aplicarlos o para ponerlo en vigencia en 5 años. Uno está relacionado con el acto de segundas pruebas en laboratorio por parte de la autoridad aduanera, y el otro está relacionado con el manejo de mercancías perecederas sin que se interrumpa la cadena de frío o de almacenamiento, de trasiego de estos productos que ameritan cadena de frío. Lo tenemos para 5 años, no obstante, nosotros en las 2 materias estamos avanzando y lo vamos a lograr antes de lo previsto en los 5 años. Hoy podemos decir que tenemos un marco conceptual importante para negociar. Estamos negociando con los países de la Alianza del Pacífico. Hoy está terminando justamente la ronda en Ottawa, en la cual debe estar, ojalá, culminando la negociación del capítulo de facilitación del comercio. Están los países de la Alianza del Pacífico con Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, tratando de incluir en ese acuerdo elementos plus de lo que está ya acordado en el acuerdo de facilitación.
y obviamente son elementos que nos exigen a nosotros ponernos en unas condiciones de mayor digitalización o automatización de los procedimientos. Esos son los requerimientos que se están dando en el mundo. Hablemos, Pedro, si me permites, un poquito de lo que estamos haciendo en la ventanilla única de comercio exterior, que creo súper importante que todos conozcan. Ahí estamos. Lo primero es que estamos dejando, y ojalá todo quede así implementado, para junio de este año, o sea, a finales de junio, debemos tener implementada la BUCE 2.0. Este es un sistema que hace un rediseño importante de la BUCE. Ustedes recordarán, los que conocen la BUCE, que este es un sistema que se quedó en su formato electrónico de los años 70, un formato que nosotros incluso teníamos una exigencia de una información de si era reembolsable o no reembolsable, y en una oportunidad tratando de simplificarlo le pregunté al equipo que para qué era eso y me decía, no, es que el Banco de la República nos los pide. Entonces nos reunimos con el Banco de la República y me dijo, oiga, no tenía ni idea que ustedes estuvieran pidiendo esa información. Claro, porque es que esto fue un momento de control de cambio en los años 70 que nosotros nos quedamos con la particularidad y la costumbre de seguirlo exigiendo. Entonces, hoy en día no solamente estamos cambiando el formato electrónico, sino que estamos cambiando la plataforma. Hoy, 18 de mayo, si ustedes quieren ingresar a la BUCE, solo pueden ingresar a través del explorador versión 11. Pero eso sí, no pueden ingresar a través de Mozilla, a través de ningún otro explorador. Entonces, empezando por ahí, encontramos que las entidades, y estoy seguro que así le pasa a los usuarios, tienen que tener dos computadores. Uno para la BUCE, que es muy buena la BUCE, pero tampoco nos dicen, oiga, yo tengo dos computadores para usar la BUCE. Entonces, uno para la BUCE y otro para las demás actividades donde tienen que manejar otros exploradores. Entonces, con el rediseño que se hace, vamos a poder tener acceso a la BUCE a través de todos los exploradores posibles. Vamos a generar muchísimos beneficios en tanto que hoy por cada carácter que se tipea en un registro o licencia de importación, se cobra. Entre 1 y 1.800 caracteres se cobran 30.000 pesos. Yo tengo registros de importación que valen 5 millones, que valen 1 millón, que valen 2 millones. Lo que viene es facilitación, porque en adelante viene el hecho de que se va a autocargar la información que ya ustedes tienen guardada por un borrador de un registro de importación. Y cuando se loguean y ponen el NIT y demás, inmediatamente se les autodiligencia todo lo relacionado con el campo de dirección, email, teléfono, todos los datos de contacto, tanto para el importador como para la gente de aduana. Todos esos caracteres nosotros vamos a asumir el costo, porque no lo van a tener que pagar, sino que se van autodiligenciando y nos ayuda a eliminar errores. Igual que el relacionamiento que hacemos con las subpartidas arancelarias. Sucede que hay subpartidas arancelarias que cuando se van a importar según la disposición normativa que tenemos, por la norma que exige los vistos buenos, puede estar sujeto a 2 o 3 vistos buenos, pero por alguna razón el agente de aduana, el importador, no marca los 2 vistos buenos o los 3, sino que marca uno solo. Se genera un reproceso enorme porque ese registro de importación tiene que ir a esa entidad donde le dan el visto bueno, después pasa al ministerio, que somos el último revisor, y cuando en el ministerio nos damos cuenta que hace falta otro visto bueno, se regresa a otra entidad y esa entidad empieza a aprobar. Hoy con la nueva plataforma lo vamos a precargar, dependiendo de lo que está en el enlace de la tabla de arancel, inmediatamente se precargan los vistos buenos. Y si el usuario dice, es que yo no lo requiero porque hay una nota al pie, tendrá la oportunidad de hacerlo. Algo muy importante, van a quedar o ya están parametrizados los desarrollos informáticos de la BUCE 2.0 con las tablas que tiene la DIAN cargada en todo lo relacionado con la declaración de importación. Entonces, son sistemas que ya estamos trabajando para que exista interoperabilidad. O sea que en algún momento, y yo lo he dicho muchas veces, el usuario deberá tener una sola plataforma para que ingrese a hacer su registro de importación o a obtener sus vistos buenos, puede que no exista el registro de importación, y ahí mismo haga su declaración de importación. No como hoy en día, que entra a la BUCE y después entra a la DIAN, al sistema de la DIAN. Debe entrar por un solo sistema, y el sistema debe ser, no sé, la BUCE o será el sistema informático aduanero, el que corresponda, pero que el usuario no tenga por qué estar con 2 herramientas manejándolas, sino con un solo punto único de ingreso. Y a eso le estamos apuntando, porque realmente lo que vemos es que todavía siguen habiendo muchos reprocesos en materia de comercio exterior. Yo les quiero hacer un llamado, esta es una petición respetuosa para todos los aquí presentes. La BUCE va a ingresar, va a empezar a finales de junio
Y hoy en día, cuando nosotros tenemos solicitudes de importaciones masivas, hay almacenes que hacen, como les digo, 1000 ítems, 2000 ítems, se tiene que hacer a través de un aplicativo que nosotros vendemos. Ese aplicativo cuesta alrededor de 2.600.000 y la renovación anual cuesta 1.300.000. Ese aplicativo lo estamos eliminando. Ese gateway que tenemos desarrollado desde hace 15 años, eso se elimina y los usuarios van a poder hacerlo en línea por la página web, pero necesitamos que desarrollen su sistema XML. Ya lo hemos dicho, lo hemos explicado, estamos haciendo capacitaciones, porque una vez arranquemos el 30 de junio con la BUCE 2.0, el que no tenga este sistema no va a poder tramitar sus declaraciones de importación con cargue masivo. Lo hemos venido diciendo con todo el respeto en todos los escenarios que estamos, porque yo sé que va a llegar junio y todavía nos vamos a encontrar con que hay algunos que no lo tienen. Va a decir, es que el ministerio me está parando las importaciones. No es que la estemos parando, le estamos diciendo, por favor, consúltennos, ahí está el correo. Aquí está un facilitador de comercio exterior y en todos los puertos tenemos un facilitador de comercio exterior. José Rafael Polo es nuestro facilitador en Cartagena, ha venido capacitando a los usuarios. En Barranquilla tenemos a Beisy Martínez, que también está acá. En Buenaventura está Humberto Andrés y Paola está en Santa Marta. Tenemos facilitadores que tienen que ayudarlos no solo para esto, sino para todas las operaciones de comercio exterior. Entonces, vamos a llegar a otro escenario de lo que es la facilitación de trabajo que hemos hecho, pero está relacionado con el uso de las herramientas inteligentes para efectos de disminuir los costos o los trámites o reprocesos en la operación de comercio exterior. Esto era un sueño de todos. Cuando ponemos nosotros escáneres en los puertos, todo el mundo decía, es que ya no hay para qué hacer inspecciones intrusivas, me dañan la carga, me demoran, me la contaminan, 1000 problemas se generan. En un trabajo del gobierno nacional empezamos, ya hace muchos años, pero concretamos con el decreto 2155 de 2014, tal vez, Claudia, de 2015, no, concretamos la exigencia de escáneres para los puertos y aeropuertos, y también tengo que decir que para pasos de frontera. Lo que la Comisión Intersectorial de la OEA, de la cual hacemos parte nosotros, logró fue establecer cuáles son las necesidades y las exigencias de escáneres para los diferentes puertos del país como primera medida. Y hoy en día contamos con 37 instrumentos de inspección no invasiva. 7 son contenedores de carga o de escáneres de carga o de contenedores que ustedes conocen, por donde se pasan todos los contenedores. Los otros son escáneres de pallets, que son de una bocatúnel de 1,80 por 1,80, y los otros son 17 dispositivos que nos pidió la autoridad antinarcótico son dispositivos portátiles que utilizan para identificar las trazas o los rastros que se dejan de cuando se contamina una carga. Miren que estas son de las cosas que uno muchas veces dice, no, pero eso qué tanto funciona. Lo hemos visto, incluso en uno de los puertos de acá de la costa atlántica vimos un proceso de cómo lograban identificar que habían contaminado la carga. Con el solo pañito que cogen, lo pasan y ahí inmediatamente nos dio que había un rastro y se hizo ese día la práctica de la inspección y encontramos, no nos gusta estar ahí, pero bueno, estuvimos y se hizo inmediatamente la detección se detectó que estaba contaminada la carga. Y bueno, estos son equipos que nosotros decimos deben utilizar las diferentes autoridades. La aduana lo utiliza para importación y antinarcótico para exportación, son las únicas autoridades que lo usan. Tenemos 11 dispositivos de esto en Cartagena, es la ciudad junto con Buenaventura que más tiene, Santa Marta y Barranquilla 4 y San Andrés 2. Nos ha dado muy buenos resultados. Todos los días, ayer y antier estuvimos reunidos en el ministerio con todos los comandantes de la Policía Antinarcótico de puertos y aeropuertos del país, porque hubo un relevo, acaban de cambiar hace mes y medio ingresó el coronel Santamaría, que es el nuevo comandante de puertos y aeropuertos, y estábamos hablando, a Claudia le tocó antier el panel, estuvimos hablando todas las autoridades con la Policía Antinarcótico. Y el gran mensaje es, tenemos que utilizar las herramientas, tenemos que hacer investigación de qué es lo que se está haciendo en esa operación de comercio exterior. Hagamos inteligencia, crucemos información, establezcamos sistemas de riesgo inteligentes, pero no abramos por abrir, porque está demostrado que si nosotros abrimos por la intuición o abrimos por abrir, no le pegamos lo que corresponde.
Hay un informe de Misión Logística Comercio Exterior que cuando salga publicado va a ser importante porque demuestra el porcentaje de efectividad que sale de las inspecciones físicas que hacen las autoridades. Realmente es muy bajo. Y siempre hemos dicho, si tú manejas información, si tú intercambias esa información, manejas el sistema de riesgo, tienes que disminuir los niveles de inspección. Así pasa en el mundo. O sea, Europa te inspecciona un 3-4%, Estados Unidos un porcentaje similar. O sea, ni te hablo después de lo que sucede en Corea, donde se mueven millones de toneladas de carga de importación-exportación y las inspecciones van al 2.5, 2.3% en promedio en el último año. Entonces, pero eso sí, son efectivos. Y allá tenemos que apuntarle. Yo creo que en la aduana nuestra estamos en un 10% de inspección física. Con un 8.5, con 8.5 de efectividad. Pero siempre he dicho, si uno tiene la información, alíñela para ver cómo manejamos riesgos. Por último, no me voy a extender más, yo tengo mucha más diapositiva, le voy a dejar la presentación. Quiero hablarles de una labor que se ha venido haciendo, que realmente corresponde a lo que es la mejor combinación del esfuerzo público-privado. Desde hace unos años nosotros veníamos a los puertos a revisar cómo era el manejo de la carga. Y siempre he hecho este cuento, y seguramente me lo habrán escuchado, aquí hay muchos amigos que ahorita les decía, tú puedes echar ese cuento mejor que yo, porque me lo han escuchado. Una vez estuvimos en uno de los puertos de Colombia, temperatura a mediodía, 40 grados, y fuimos a ver una mercancía que estábamos justamente trabajando para lograr identificar o crear las zonas únicas de inspección y de cuartos fríos y refrigerados. Y empezamos a trabajar en campo, vamos a ver qué es lo que sucede, y nos fuimos a uno de los puertos y estaban desempacando un contenedor de vinos y temperatura 40 grados. Entonces yo decía, estas son de las cosas que le rompe a uno lo poco que uno aprende de algo, el conocimiento. A mí una vez por allá en una cata que hice me enseñaron que uno debe tener el vino a una temperatura ambiente, seco, que no tenga cambios fuertes de temperatura. Entonces casi que uno tiene que tenerlo arrullado para que el vino no se dañe, para que no se vinagre. Y lo sacaban de un contenedor con una temperatura ambiente tipo 16 y lo sacaban a 40 y ahí estaba bajo el sol, bajo el sol. Yo decía, no, definitivamente, cuando uno vuelve a Carulla a comprarlo o a cualquier tienda, entonces ya le vale un mundo de plata porque es que ese ha estado en barricas, ese ha estado a no sé qué temperatura, en lugares oscuros. Cuento, si nosotros dañamos toda la cadena de suministro, lo que nosotros consumimos al final del día es lo que no deberíamos consumir. Y eso pasa con todo. Otra vez nos pasó, llegamos a un vaciado, a un trasiego que había de pollo congelado a otro y fuimos con el INVIMA y nos asomamos y encontramos arrumes de caja descongelada. El INVIMA inmediatamente cogió el pollo y por supuesto que lo detuvo, porque no detuvo el pollo, o sea, cogió la mercancía y la prendió, la retuvo, hizo lo que le correspondía. Entonces, uno dice, este es el tema que tenemos que trabajarle a este país, blindar el hecho de que nuestras mercancías lleguen en buenas condiciones al exterior y que lo que consumamos acá sea de las óptimas condiciones. Así que la apuesta nuestra fue, vamos a trabajar para que se establezcan zonas únicas de inspección y para que se establezcan cuartos refrigerados para que pueda actuar la aduana, antinarcótico, ICA, INVIMA, de la mejor manera. Ustedes saben que antinarcótico hace vaciado de contenedores y hoy en día podemos decir, y aquí hay un modelo, lo que pasa es que no me gusta particularizar, pero hay un modelo muy lindo de lo que es una zona única de inspección de un puerto de Colombia, es más bien un puerto reciente que uno dice, esto es lo que debe hacer uno con visión largoplacista. Hicieron una zona única de inspección súper linda y además unos cuartos refrigerados súper lindos. Y ese ha sido nuestro modelo, con un prototipo que se desarrolló con las autoridades y lo hemos implementado. Santa Marta tiene 2 cuartos desde hace rato frío donde se hacen las labores de inspección y trasiego y acaba de construir 2 más que están en adecuaciones por algunos requerimientos que le hicieron las autoridades sanitarias. Está previsto que el 15 de junio Santa Marta nos entregue esos cuartos para evitar las demoras en las inspecciones de las frutas que se dan en Santa Marta. Tenemos, Banacol se hizo una zona de inspección muy bonita, refrigerada y todo, eso es en Urabá, y en Banacol no, en Univán, y en Banacol la vamos a tener para el 30 de junio. Estos cuartos fríos que está haciendo
El primero tengo que decir que empezó con esto fue Barranquilla, unos mega cuarto frío, una bodega, de pronto por un modelo de negocio diferente, súper bien, funciona y todo está trabajando bien. Cartagena fue tal vez el último en hacer el desarrollo de su cuarto frío en Contecar, más lo que ya tenía la sociedad portuaria, y solo nos falta por culminar sus cuartos fríos la sociedad portuaria de Buenaventura, porque Tesehuen también los tiene, Espía tiene unos cuartos fríos de maravilla. Yo aquí tengo que decir que también existe la facilidad para estos puertos que están empezando a desarrollarse, de que tienen de alguna parte el acompañamiento de una de las exigencias que se hace, pero unos puertos que fueron concesionados en el año 91, pues dígale, vamos a cambiar eso, el flujo, y metámosle acá cuarto frío, un poco más complicado. Entonces, la Sociedad Portuaria de Buenaventura ya se comprometió con nosotros, y no solo con nosotros, sino que tiene el contrato en el cual está establecido la entrega de los cuartos fríos para el mes de agosto. Hablé la semana pasada con el ingeniero Víctor Julio, el gerente del puerto, y me dijo, en agosto, empezando, se lo estamos entregando, no el 15 de agosto, sino empezando agosto. Y es un compromiso el que vamos a trabajar para que todos puedan contar con estos cuartos fríos. Conclusión, hay muchas cosas por decirle, solo lo último, pero si me permites, es decirle que hemos venido trabajando con todas las autoridades. Ustedes recordarán que anteriormente se les pedía a la carta de responsabilidad para las exportaciones. Esa carta de responsabilidad la eliminamos, es un avance importante, pero adicionalmente nos metimos con el tema de crearle a la Policía Antinarcótico, a través de la ventanilla única de comercio exterior, le creamos una posibilidad de que los usuarios se registren a través de la ventanilla única cuando van a exportar por cualquier puerto determinado. Les cuento en qué consistía esto. Simple, si yo era un exportador de 30 años por el puerto de Buenaventura y yo llegaba a exportar por Cartagena, me tocaba traer una cantidad de papeles a la policía, a la sala de análisis, y decirle, aquí tengo mi certificado de existencia y representación legal, el RUT, la experiencia de exportación, la proyección. Era una cosa ilógica, y si mañana iba a exportar por Santa Marta, así llevaran 30 años aquí, tenían que hacer lo propio. Eso lo eliminamos. Hoy en día se hace a través de la BUCE, se hace un registro digital. Además traemos la información que tenemos en el RUES, tenemos la información del RUT que traemos de la DIAN, y nosotros hacemos los cruces, y la policía hoy puede saber además quién está exportando por cada uno de los puertos del país sin necesidad de ir a la cantidad de papeles que anteriormente teníamos. Así que creo que hay unos avances interesantes, no me voy a detener más y les pido disculpas, me he robado unos minutos que correspondían. Ahora sí, Pedro, déjame darle el último mensaje. El último mensaje nada más es que estamos trabajando desde el Gobierno Nacional en dejar unos lineamientos generales que consoliden el comercio exterior bajo las mejores prácticas internacionales, utilizando unos estándares internacionales óptimos. Y estamos desarrollando, o ya se desarrolló más bien, el estudio de la misión logística y de comercio exterior, que se va a plasmar en unos documentos COMPES. Esos documentos COMPES nos tienen que dar lineamientos y recursos para el futuro, para quien llegue al gobierno tenga unas líneas que mantenga de alguna manera lo que ha hecho el gobierno nacional en materia de facilitación del comercio. Y una de las cosas que deseamos es, y así está quedando establecido, que exista un sistema de control de riesgo integrado. Es decir, que en un solo sistema de riesgo confluya la información del ICA, del INVIMA, de la DIAN, de antinarcóticos, que cojamos información también del Ministerio de Transporte, que cojamos información de todos quienes puedan participar en el comercio exterior. Así cada uno tenga unas variables de medición de riesgo diferentes, porque DIAN tiene su variable diferente antinarcóticos y al ICA y el INVIMA, pero que todo eso confluya en un solo corazón, un solo cerebro, y que pueda generarse un sistema de riesgo integrado. Lo estamos trabajando, hacia eso lo apuntamos, y realmente lo que queremos es dejar apuntalado y blindado las operaciones de comercio exterior en pro de todos ustedes. Pedro, yo ahora sí. Muchas gracias. Termino, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias, y de verdad que muy importante mostrar todos estos avances y progresos que el Ministerio ha realizado en aras de la simplificación. La directora de aduanas es una persona ampliamente conocida, no tengo que hacer referencia a su larga trayectoria, y hoy la invitamos para que nos hable de varias cosas interesantes.
Vamos a hablar, en primer lugar, también de la Ley 1879, que es la ley por medio de la cual se aprueba el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, y vamos a verlo desde varias perspectivas, su armonización, vamos a mirar qué tiene que hablarse con respecto a las resoluciones anticipadas, el pago electrónico que debe realizarse en esa función, el riesgo, tema bastante interesante y de amplísima discusión en muchos de los foros. Trataremos pues muy sucintamente las entregas por avión, el estudio de los tiempos de importación que muy seguramente miraremos con un poquito de detenimiento después, que se hacen en desarrollo de los compromisos internacionales. Mi doctora, la invito a que de manera muy sucinta, y perdone si yo la interrumpo en algún momento, para que nos cuente cómo ayudamos nosotros desde la aduana a la facilitación del comercio exterior colombiano. Bueno, doctor Pedro, muchas gracias. Igual un saludo muy especial a Luis Fernando, nuestro equipero en todo el tema de facilitación. Igualmente un saludo les manda el doctor Santiago Rojas. Él quería estar acá, pero efectivamente está en Canadá con el tema de lo del acuerdo con los países de Alianza del Pacífico y otros tantos. Agradezco infinitamente a la ANDI, siempre han tenido la paciencia de invitarme. Yo igualmente me siento muy complacida de estar con ustedes. Saludo muy especial a todos los funcionarios de la DIAN que están acá. Por aquí veo un compañero muy querido, el doctor Sicar. Doctor Sicar, bueno verlo por acá. Me acompaña, además de los funcionarios de la DIAN, la doctora Alba Mónica Ramírez, que es nuestra directora sesional de Cartagena, y una persona muy querida por ustedes, que es la doctora Marilena Otero, que igualmente es la asesora del doctor Santiago Rojas, y que es el espíritu del legislador de muchas normas que a este país obviamente van a ser muy importantes para el tema de facilitación. Igual lo decía el doctor Luis Fernando, pues igual nosotros hacemos parte de muchos acuerdos, hacemos parte, somos dentro de los 181 países de la OMA, nosotros hacemos parte de eso, de la OMC en materia de facilitación. Sabemos que el primer acuerdo que teníamos era el Kioto revisado, pero ya Kioto revisado, de hecho ahorita en junio en el Consejo que vamos a tener, vamos a proponer revisarlo y armonizarlo un poco con el AFC. Nosotros igualmente, como lo dijo el doctor Luis Fernando, pues ya acogimos por nuestra ley de la República. Entonces, como estábamos hablando obviamente del tema de facilitación, la pregunta es cómo Colombia armonizó su legislación de cara a la AFC. Nosotros somos un país de normas, un país de derecho y un país de derecho escrito, y obviamente necesitamos todos estos instrumentos y todos los compromisos y los desafíos que tenemos en materia de facilitación, plasmarlo en la norma. Y así fue, armonizamos totalmente nuestra 390, nuestros 349, no solamente con lo que nos demanda el AFC, sino con los otros acuerdos de última generación, los acuerdos de libre comercio y demás, y mejores prácticas internacionales. Entonces, uno de los temas que habla el acuerdo es la publicidad de las normas. No solamente nosotros tenemos el mecanismo por norma nacional de publicar los proyectos de resolución o decretos para comentarios, sino que hemos sido en eso muy abiertos. Pues, nos hemos sentado con todos ustedes básicamente a concertar la norma, no obviamente a concertar desde el punto de vista de la experiencia y el conocimiento que hemos tenido, que tenemos cada uno, del sector público y privado. Pues la DIAN tiene una página donde no solamente publica los proyectos, recibe los comentarios, no solamente lo hace la DIAN, sino en el Ministerio de Comercio y en el Ministerio de Hacienda, porque estas normas son firmadas por ambos.
E igualmente, en los últimos días nosotros hemos socializado las normas, hemos utilizado mucho las redes sociales. Están igualmente cordialmente invitados a mirar lo que es Twitter, Facebook de la DIAN, donde nosotros todo lo que tiene que ver con la socialización, ahí están igualmente, nosotros las tenemos publicadas. Información disponible la tenemos, nosotros también hacemos parte de todo el tema de gobierno en línea, nuestros procesos y procedimientos ahí están publicados como tal. Otro de los temas que nos habla el AFC es sobre las resoluciones anticipadas. Recuerden que esta norma nosotros la incorporamos en el 390, fue de los primeros artículos que entraron a regir, no solamente en materia de valoración, origen, clasificación arancelaria y otras tantas que ahí están ahí. Se estableció el procedimiento para tanto de la presentación como la decisión que nosotros tomamos. Igualmente con los Estados Unidos, a través de USAID, tuvimos una consultoría para efectos de implementar las resoluciones anticipadas, no solamente en materia normativa, sino en materia informática. Otro de los temas es el pago electrónico. Ustedes saben que desde hace mucho tiempo nosotros tenemos el pago electrónico, ahí está la plataforma disponible, no obstante en el 390 nosotros antes estaba facultativo y también está facultativo, pero en el 390 se deja, digamos, la obligatoriedad del pago electrónico, sin perjuicio obviamente de que en algunos sitios que la DIAN así lo reglamentará, pues puedan hacer, no pueden ser no obligatorios. El tema de la separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos e impuestos a la importación y demás tasas, también con el 390, pues ustedes saben que con el 2685 es presentación, aceptación, pago y levante. Aquí cambiamos nosotros, presentación, aceptación, solicitud de levante, pago y retiro. Hacemos esa diferenciación y obviamente Colombia en esa parte también cumple y armonizó su normativa. En materia de gestión de riesgo, como lo decía el doctor Pedro, pues es un tema bastante sensible. Las aduanas, y no solamente el sector público como son las aduanas, sino que el sector privado trabajan a través de lo que son gestiones de riesgo. Las aduanas, ninguna aduana del mundo puede controlar ni el 100% de las operaciones, ni mucho menos el 100% de los usuarios. Sabemos que en Colombia tenemos sistema de riesgo. Eso es clarísimo, lo tenemos desde hace mucho tiempo para el tema de la operación de comercio exterior. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente con el 390 cambiamos todo el esquema de ya no seguir las aduanas persiguiendo mercancía, sino comportamientos. Y eso significa que la aduana obviamente tiene que robustecer su sistema de riesgo, es uno de los pilares que nosotros tenemos en nuestra normativa. Ahí creamos nosotros los usuarios de confianza. La DIAN está trabajando en cómo implementar los usuarios de confianza, que a diferencia de lo que es el operador económico autorizado como nuestro AAA, nuestro usuario de alta confianza, que es de adhesión voluntaria, el usuario de confianza va a hacer una calificación a partir, o más bien una autorización con unos beneficios a aprovechar a través de la calificación del sistema de riesgo. ¿Cómo vamos? Digamos que nosotros recibimos por parte de Uruguay su componente lucididad en lo que tiene que ver con el sistema de administración de riesgo. Ese ya se implementó a las 25 aduanas que nosotros tenemos en materia de operación de comercio exterior, y se está haciendo, digamos, una especie de hoja de vida de cada uno de los usuarios, porque como les decía, es un tema de observar comportamientos de los usuarios, y ahí también igualmente nosotros con el 390 clasificamos eso, de tanto de los usuarios de confianza, dimos unos componentes muy objetivos de cómo sería la construcción de los componentes del sistema de administración de riesgos, sin perjuicio que obviamente hay unos temas que hacen parte de inteligencia de la organización y que no se Doctora, pueden una pequeña interrupción. Sí. En la medida en que próximamente se anunciaba que entraba en funcionamiento el módulo de carga,
y que aquí tenemos a los puertos y a las zonas francas, ¿usted qué nos puede decir de una eventual reglamentación para poder ser operador económico autorizado por parte de ellos? A ver, me pregunta varias cosas. El tema del sistema en carga. Bueno, entonces, frente a eso, nosotros tenemos un cronograma que en su momento se les pasó a todos ustedes. Habían unos compromisos, efectivamente, de este año nosotros arrancar con las pruebas pilotos de digamos, del cerebro del proceso. Todo el proceso de carga, todo el proceso de tránsito aduanero, tanto en Colombia no tenemos nosotros el tránsito automatizado y los envíos de entrega rápida. Nosotros sacamos una primera versión que a través del Consejo Gremial les entregamos una primera versión de la reglamentación de lo que es proceso de carga. Eso ya recibimos comentarios. Nosotros arrancamos con pruebas pilotos entre finales de mayo, principios de noviembre. Estamos con todo el tema de la sala, utilizando la sala. Vamos a empezar nosotros con nuestras pruebas internas y ya las pruebas de los usuarios. ¿Cuál es la expectativa para este año? Definitivamente quedar con lo que es carga, tránsito, envíos de entrega rápida y arrancar con todo el proceso de desaduanamiento. En tanto, ustedes lo saben que con el 349 se amplió igualmente un año adicional para todo el proceso, para la implementación del 390. El tema de lo que usted decía del operador económico autorizado en puertos. Voy a ser muy sincera. Ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado. Nosotros tenemos, digamos que lo que son agencias de aduanas. Hay una cosa que siempre que nosotros arrancamos con uno de los sectores para operador económico autorizado, la pregunta que nos hacen es, ¿y qué nos van a dar? Yo pienso que la pregunta se debe hacer es, ¿qué le va a usted a dar al país en materia de seguridad? Con agencias de aduanas, el decreto se socializó, la resolución se socializó, ya está para las firmas, está en el Ministerio de Defensa. Recuerde que a diferencia de otros países, Colombia tiene un OEA integral, somos las 4 entidades de control, ICA, INVIMA, DIAN y Policía Antinarcótico. Ese ya está prácticamente para la firma. ¿Qué ha pasado con puertos? Llevamos más de 3 años. De 3 años no ha sido fácil, porque definitivamente, y aquí yo sé que hay muchos de los puertos, y soy muy sincera y sé que todos sabemos de lo que estamos hablando. La primera pregunta que hacen los puertos es, ¿qué vamos a dar? ¿O qué nos van a dar? Nosotros tenemos lista la resolución, estamos igualmente a la espera de unas respuestas de los puertos para hacer unas pruebas pilotos. Aspiramos, aquí veo a Claudia, aspiro a hacerla en Agua Dulce. Si Claudia no me deja en Agua Dulce, pues obviamente tocaré la puerta del puerto de Cartagena. Yo particularmente, y soy muy sincera, me parece que Agua Dulce es un buen modelo para uno igualmente arrancar como dentro de los OEA como un usuario de confianza, porque conozco Agua Dulce y tiene muchas cosas que además de seguridad, pues tiene en materia de logística para la operación de comercio exterior muchos elementos. Entonces, yo espero que después de esta reunión, Claudia me diga el sí, pero bueno, esperemos. En eso vamos. Nosotros igualmente estamos, como lo decía Luis Fernando, esto es un tema integral. Aspiramos igualmente el año entrante a abrir para el sector transporte. En eso estamos, doctor Pedro. Sí, bueno, gracias. Doctora, ¿por qué no hablamos un poquito de los tiempos de importación? De hecho, hay unos estudios que ha realizado la USAID en el año 2016 y ustedes tienen ahí unas perspectivas claras de trabajo. Cuéntenos un poco sobre eso. A ver, hay una cosa que decía ahorita Luis Fernando, el tema de la operación de comercio exterior no es una responsabilidad exclusiva del gobierno. Aquí hay muchos actores de la cadena logística. Todas las culpas no son de las aduanas, todas las culpas son de todos. Nosotros tuvimos un primer estudio en el año 2016 a propósito del compromiso con Estados Unidos, 48 horas desaduanar la mercancía.
En ese estudio, USAID lo hace tanto en materia de puertos marítimo y aéreo, nos habla más o menos de un porcentaje de 184 horas y 163 horas en aéreo. Más o menos el 66%, y obviamente se da la participación de tanto el transportador, el puerto, la agencia de aduana, la aduana, etcétera, etcétera, etcétera. El 66% digamos, del porcentaje de demora está en las agencias de aduanas. La aduana tiene unos porcentajes más o menos del 18.4 horas, si estamos hablando de inspección o de reconocimiento de carga. Recuerden, ahorita lo decía Luis Fernando, nosotros más o menos recibimos más 49 millones de toneladas de carga. De esas 49 millones de toneladas de carga, en el proceso de carga, reconocimiento de carga, nosotros inspeccionamos el 1%. Declaraciones de importación recibimos en el año más o menos 3 millones de declaraciones. De esa inspeccionamos el 10% con un 8.5%. Igualmente, después de ese estudio con los países de Alianza del Pacífico, nosotros asumimos un compromiso de hacer una evaluación de tiempos de desaduanamiento. Hay una metodología que tiene la OMA, que es la línea que nos dio la OMA, tuvimos una asistencia técnica, arrancamos igualmente con un trabajo muy juicioso que más adelante les voy a mostrar, donde está involucrado todo el sector público y privado, desde el transportador, la agente de carga internacional, el puerto, todos vamos a hacer esa evaluación. Y hay una cosa muy importante, en Colombia no existe un estudio de tiempos de salida de mercancía. Y nos arriesgamos también a hacer ese estudio en materia de salida de mercancía. Aspiramos tener ese estudio que lo vamos a publicitar a finales de junio. Igualmente, y a propósito, como les digo, ahí tenemos ese único estudio que teníamos. Y otro de los temas en materia de armonización con el AFC era el tema de las garantías. También se incorporó en el 349, tanto las globales como las específicas, que esas las teníamos, pero se abre el abanico para eso. El OEA, ustedes saben que no tiene garantías, e igualmente hay una reducción de esas garantías para los usuarios de confianza. También el AFC nos habla del tema de control y facilitación. Sabemos que con el 390 se cambia todo el esquema del tema de control y fiscalización, se habla de gestión persuasiva, se da igualmente habla de unas investigaciones sancionatorias, se habla de errores formales que no son sancionadas, de las causales de exoneración, de una redefinición de procesos y obviamente se establece la diferencia entre sanciones sustanciales y formales. Entonces, eso es a grosso modo lo que nosotros tenemos de cara a Colombia, cómo está cumpliendo con el acuerdo de facilitación. Podemos estar muy tranquilos que efectivamente estamos cumpliendo. Ahora, como digamos, este espacio académico es para hablar de facilitación, ¿qué tan importante hablar con lo que la reciente modificación Sí, de es zonas bien francas? importante. Sí. Bien importante porque, entre otras cosas, las preocupaciones que habían quedado con el decreto 2147, hoy muy seguramente de alguna forma superadas con la expedición del decreto 659, vemos la cara un poco más tranquila de las zonas francas, pero queremos preguntarle que nos explique qué específicamente encuentra usted de facilitación en esos decretos. Pues muchos. Yo cada rato, y ahorita se lo decía a María Elena, pongo a estudiar y a leerla, no me digo, María Elena, ¿y este artículo cuándo fue? Pues definitivamente, ¿cómo quedó esto? Pero bueno, María Elena es la culpable de todas estas cosas tan buenas que quedaron acá y todo el equipo técnico, no solamente del Ministerio de Comercio, sino de la DIAN y el compromiso que ustedes tuvieron frente a esta construcción, que repito, no fue una construcción sola del gobierno, es una construcción totalmente colectiva. A grosso modo, ¿qué traemos acá? Hay unos temas, por ejemplo, en el caso, digamos que no me voy a detener en los procesos del Ministerio de Comercio, sino en la operación de comercio exterior. Por ejemplo, en el caso, en disposiciones generales, pues tenemos además de unos cambios en unas definiciones,
Pero hay una cosa importante, el tema de postventa. Aquellas empresas que efectivamente hacen transformación o hacen igualmente transformación o reparación, pues tenían como la dificultad de yo vendo, digamos en el caso de una motocicleta y entonces después el repuesto, ¿cómo hago eso? Entonces sencillamente se está permitiendo aquí el reemplazo y obviamente el material de reposición, y está condicionada a que obviamente esas ventas no superen el 25% de los ingresos totales. Uno de los temas también en materia de garantía, renovación de garantías, eso lo trajimos prácticamente del 390 al 349. Recuerden que cuando todos los usuarios que tienen igualmente que constituir garantía, antes de vencerse, 2 meses antes, tienen que presentar la renovación de esa garantía. La autoridad aduanera tiene otros 2 meses, pero igualmente se está permitiendo que si efectivamente antes de vencerse esos 2 meses se presenta la garantía, como la autoridad aduanera tiene 2 meses para decidir, no se deja sin efecto la autorización o la habilitación, sino que hay una suspensión. Eso fue un cambio grandísimo. Igualmente pueden actuar hasta tanto se venza la garantía. Eso fue una de las cosas importantes. En materia de formularios de movimiento de mercancías, pues ahí se hicieron grandes cambios en la obligación de ingresar todo lo que es el inventario de su producto. Se hicieron algunos, se deben igualmente ajustar por cambio de lo que son volumen o cantidad de mercancía derivados de los cambios físico-químicos dependiendo de la naturaleza de la mercancía. Obviamente esto está condicionado a que sea certificado por el revisor fiscal. Hay un tema también cuando hay cambio de una mercancía extranjera a desaduanada, pues se tiene que igualmente presentar el formulario de mercancías, pero también cuando se cambia de datos provisionales a datos definitivos, para todas las operaciones se tiene que igualmente realizar el formulario de movimiento y garantía, y hay unos temas que ahí dejamos que estaba pendiente de la reglamentación de la DIAN, y ahí igualmente se incluye en esta última modificación lo que está subrayado, lo que dice todas las operaciones, y antes estaba solamente para los usuarios industriales y lo dejamos también para los usuarios comerciales. Otro de los temas que dejamos acá en el 659 es la posibilidad de que aquellos envíos de entrega rápida o mensajería en salida, pues se le va a permitir que el formulario de movimiento de mercancía se haga de forma consolidada, e igualmente para lo que tiene que ver con aquellos productos o servicios médicos se puede presentar el formulario de movimiento de mercancía de forma consolidada. En materia, seguimos con el formulario de movimiento de mercancía, se amplió los términos para la autorización del mismo. Cuando hablamos del ingreso de mercancía del exterior a zona franca, pues se amplió de 24 horas a 5 días, pero si van a salir antes, obviamente tienen que realizar el formulario de movimiento de mercancía. Para el caso del ingreso del territorio nacional, pues si hay varios envíos, son 5 días a partir del último vehículo, y entre el primer vehículo y el último no puede haber más de 5 días o 15 días cuando se trata de grandes volúmenes. Hay también un tema de cambio cuando hay cambio de condición de mercancía en el régimen franco a desaduanada, pues de un día pasa a 5 días. Obviamente si va a salir antes tiene que igualmente hacerse el formulario de ingreso de mercancía. Cuando hablamos de cambio de datos provisionales a definitivos, que también se amplió de 1 a 5 días. En el caso de ingreso o salida de mercancías por redes, ductos o tuberías, que también eso fue un tema que nos hizo un requerimiento de Ecopetrol, también son 5 días hábiles siguientes a la fecha del corte o periodo de lectura del suministro como tal.
Igual se trae una cosa muy importante, el formulario de movimiento de mercancía hace las veces de declaración de importación, aquí si se asimila como tal, se está permitiendo, recuerden que la declaración de importación se puede corregir dentro de adquiere firmeza en los 3 años, aquí también se le está permitiendo que efectivamente se corrija dentro de los 3 años siguientes a su autorización, pero cuando se trata de cambios o de corrección en descripción o valor de la mercancía, pues aquí se permite la corrección tanto en los 3 años siguientes sin sanción, y aquí cuando se trata de descripción o valor de la mercancía, aquí se le está permitiendo entre los 10 días siguientes a la autorización como tal y sin sanción. Otro de los temas que trajimos en el 659 es el tratamiento para lo que son los subproductos, productos defectuosos, mercancía de deterioro, residuos y desperdicios. Aquí se simplifica totalmente las formalidades. Aquí básicamente lo que se hace es que cuando esto no tenga valor, el valor comercial o el compuesto, la materia prima no corresponde, no tenga valor comercial, pues obviamente tiene un tratamiento especial. ¿Cuál es? No tiene que presentar declaración de importación, e igualmente la salida al territorio nacional de dichos residuos pues se funge ser una venta nacional y deben presentar sencillamente una factura con el lleno de los requisitos del estatuto tributario. Si hay transferencia de dominio de esos residuos o desperdicios, se hace formulario de ingreso y luego un formulario de salida. E igualmente se incorpora una cosa muy importante para efectos de la terminación de la operación. Ustedes saben que puede terminar o ya declarándola, ya exportando la salida de la zona franca, y aquí se trae una forma de terminación que la destrucción de la mercancía no se requiere la presencia de la DIAN, sencillamente se avisa, se informa 2 días antes y se debe conservar el acta como tal de la destrucción. En materia de lo que tiene que ver con mercancía procedente de otros países y que ingresan a zona franca, recuerden que hay unos términos cuando se ingresa la mercancía, pues tenemos 5 días cuando es marítimo o 2 días para trasladar a depósito o zona franca. Aquí hay una excepcionalidad, obviamente previa autorización de la dirección seccional correspondiente cuando se trata de grandes volúmenes, y aquí se amplían los plazos. Igualmente, para efectos de lo que es la elaboración de la planilla de recepción, aquí se aumentan los tiempos, tanto si es dentro de la misma jurisdicción o fuera por otra jurisdicción, se aumentan de 12 horas a 72 horas o de 5 a 15 días cuando hablamos de granel o de grandes volúmenes. Hay también un tema importante en materia de traslado de la carga de depósito a zona franca. Cuando hay vencimientos de términos para el traslado, se está permitiendo que efectivamente después tanto el usuario industrial como comercial se está permitiendo que se pueda trasladar con posterioridad al depósito. Otro tema importante es el ingreso de mercancía de otros países de la mano del viajero. Nosotros igualmente aquí lo que se incluyó está solamente garantía específica. Aquí se está permitiendo, si se hace reiterativamente, que puedan igualmente constituir garantía global, pues siempre con el 2147 estaba la garantía específica, pero aquí el cambio fue básicamente incluir la garantía global. En materia de mercancía procedente del territorio aduanero nacional a zona franca, pues aquí igualmente se deja para efectos de la finalización del régimen de operación con ingreso a zona franca. Si estamos hablando de una mercancía que está en el país con una operación aduanera especial de ingreso temporal, esta puede salir igualmente a zona franca como operación especial de salida definitiva, como una reexportación.
y también se está permitiendo finalizar el régimen de aquella mercancía que se encuentra en depósito o tanto en el régimen de depósito, recuerden que ese es el cuarto régimen que nosotros trajimos en el 390, o que está en un depósito de provisión para consumo para llevar, se está también permitiendo la reexportación a la zona franca como forma de finalización del régimen. Igualmente se establece lo que les comentaba ahorita, la posibilidad de la salida de esos pequeños paquetes a través de la modalidad o del régimen de tráfico postal o envío de entrega rápida. Ahí igualmente se le está dando la posibilidad que el operador como tal vaya y recoja los paquetes, o sea, y se consoliden en un solo, o sea, no que vaya uno por uno, sino que vaya por todos los paquetes, y ahorita dijimos que el formulario de movimiento de mercancía se pueda consolidar. Esto es una de las normas que más adelante vamos a mirar, la pusimos a regir inmediatamente y por eso hubo un cambio en el 2685. Igualmente, a través del régimen de exportación definitivo temporal, se regula toda la formalidad de lo que es la salida de mercancía a la mano del viajero. Ya lo teníamos, digamos que aquí cuando se dice todas las formalidades es igualmente no se le aplica el régimen de viajeros, sino una formalidad, todas las formalidades que tenemos para salida de mercancía y bajo la responsabilidad del usuario industrial. Esta norma, este último apunte, pues yo digo que ese tiene nombre, es el tema ese es de María Elena, este es el suyo, María Elena. María Elena, digamos que tenía una gran preocupación frente a este tipo de mercancías que no teníamos ninguna trazabilidad. Aquí igualmente se entendió la preocupación y digamos que en los beneficios que traían no solamente para ustedes, sino para nosotros, y es toda la trazabilidad, en este caso, para lo que tiene que ver con la salida de esa mercancía de zona franca al resto del mundo. Entonces se establece todo lo que tiene que ver con los pasos, la planilla de envío, la planilla de recepción, absolutamente todo para poder tener la trazabilidad de la misma. En el certificado de integración, pues aquí como muy a grosso modo, pues como me lo enseñó María Elena, esto es un cuadro insumo-producto. Entonces en ese cuadro insumo-producto, pues sencillamente va a incluirse absolutamente todo. El cambio es lo que está subrayado, que no solamente se incorporan los componentes del bien final, sino el porcentaje del residuo o experticio estimado si hay lugar a ello como tal. Lo otro también que se deja, lo subrayado también es lo que se incorpora con el 659, que también debe incorporarse los componentes de mano de obra, costos indirectos y margen de utilidad que forme como un dato consolidado. No es lo que efectivamente ustedes decían, vamos a velar el secreto industrial, no, es un dato consolidado que nos van a dar a nosotros. Igualmente, también los subrayados, certificado de integración de los bienes que se generan para mercancía que ingresan al territorio aduanero nacional y que salgan a otro país, aquí o se envíen a otro usuario, eso fue la modificación, se incluyó a otros usuarios de zona franca. No se genera el certificado de integración para lo que son los subproductos generados en los productos productivos porque ya están incorporados. También esto es nuevo, que no hay certificado de integración en lo que son los procesos industriales, solo lo que es de prestación de servicio que no conlleva el uso de materia prima, insumos, eso también es nuevo. Y en la última parte, en materia de lo que es el certificado de integración consolidado, para envíos de entrega rápida y mensajería, y en este caso, igualmente lo que les comentaba, también se trae para lo que es los bienes, las zonas francas de salud, que se trae igualmente dependiendo del tipo de servicio médico que lo consume, también se elabora el certificado de integración. Mi doctora, como Sí. el tiempo pasa y ya me están haciendo Señitas. caras, yo quisiera que nos dijera muy puntualmente en la idea de las modificaciones del 2685, con la idea además de que toque parte de las vigencias y algo de las sanciones, y le damos una visión final
a la última resolución de control que expide la DIAN. Perfecto. Para hacerlo en estos Digamos, 4 minutos. Que básicamente lo que hoy está vigente y que tuvimos igualmente que cambiar el 2685 es básicamente lo que es el abandono. Recuerden que eso estaba igualmente en el 2147. Ese modificamos el, si esto me pasa. No, todavía no. Todavía no les voy a dar las gracias. No. Se me apagó. Bueno, en lo del abandono voluntario, ese artículo, o digamos que cambiamos el 2685, ese hoy está vigente. El tema de la destrucción como forma de terminación del régimen, ese también hoy está vigente, que igualmente no requiere de la presencia de la DIAN, sino una información de 2 días antes. E igualmente está vigente lo que tiene que ver con que ese sí también tiene nombre propio. Yo sé que Edgar sabe de esto, que respecto a la mercancía que están en zona franca, los usuarios industriales de bienes de servicios y los comerciales, ubicados en la misma zona y que podrán celebrar igualmente entre sí negocios jurídicos. Eso también cambiamos nosotros el 2685, eso está vigente, María Elena. E igualmente el otro tema que está vigente es la salida de los envíos de entrega rápida y mensajería, los pequeños paquetes, eso también está hoy vigente. En materia de lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio, lo que hicimos fue una armonización de lo que teníamos las sanciones y las infracciones del 2685 versus el 2117 y el 659, obviamente se armonizó. Se incorpora un parágrafo donde se establece expresamente aquellas conductas formales no sancionables. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos en el régimen sancionatorio. ¿Qué hicimos frente al tema de vigencias y derogatorias? Recuerden que había con el 2147 unos artículos que ya estaban vigentes. Eso obviamente quedan vigentes a partir obviamente del 7 de enero, pues que ya del 7 de enero del 2017 estaban vigentes lo que era el título 1, artículo 88 del capítulo 2 y del título 2 y el título 4. Eso, como ya está vigente, continúa vigente. Había un numeral que hablaba de unos 180 días para reglamentar algunos aspectos, eso se elimina y dejamos un artículo donde básicamente lo que dice es que entra a regir los artículos en la medida en que los sistemas informáticos estén vigentes. Entonces, en conclusión, ¿qué está hoy vigente? Lo que estaba vigente con el 2147, lo que modificamos con el 2685 y los otros aspectos condicionados obviamente al sistema informáticos. En materia de lo que usted decía de los dispositivos electrónicos de seguridad, recuerden que esto se trajo desde el 390, esto igualmente con el 349 se le dio la facultad a la DIAN para reglamentar todo lo que tiene que ver con los dispositivos electrónicos de seguridad. Sacamos la resolución 2429, en ella igualmente se hablan de todos los requisitos para igualmente entrar a ser parte de operadores autorizados por la DIAN. Hicimos una invitación pública a las empresas interesadas. Esa invitación fue publicada hasta el 11 de mayo. Aquí igualmente nosotros hemos recibido hasta el momento 30 solicitudes. Actualmente lo que hacemos es verificar, no solamente desde el punto legal, sino desde el punto de vista informático, que esas 30 empresas cumplan. Después de eso, nosotros la próxima semana vamos a publicar, porque la resolución así nos lo dice, se publica igualmente
cómo de estas empresas, qué documentos igualmente aportaron. La resolución nos da 3 meses para nosotros escoger a estas personas como tal. Nosotros igualmente vamos a hacer en esos 3 meses pruebas pilotos con las empresas que efectivamente cumplan con requisitos tanto legales como informáticos, y estas personas obviamente se publicarán y ellas son las personas que le van a proporcionar a la aduana todo el, digamos, el centro de seguimiento satelital, y obviamente el precinto como tal, el sistema, el dispositivo será adquirido a costo y riesgo del usuario. Y, ¿A quién doctora, escogen? Al que quieren. Muchas gracias por su participación, muy importantes sus comentarios. Avanzamos en el proceso de facilitación del comercio exterior en las zonas francas y puertos, y muy agradecido a usted por su participación.